Comenzó con un curso de introducción a Python y frente a su primer bootcamp web realizado por la comunidad de mujeres en tecnología de Córdoba, se enamoró definitivamente del código. Actualmente trabaja para una empresa llamada DinoCloud de la ciudad de Córdoba, donde ejerce como software engineer. Hoy es la mentora en el curso de desarrollo web Full Stack de Nucba y Tech Lead. Le damos la bienvenida a Carolina Bustos. Para comenzar, hablar sobre qué es y React como concepto. React es una librería de JavaScript open source, eso quiere decir que tiene millones y millones de contribuidores, que está diseñado para crear interfaz de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de single page applications, es decir, aplicaciones levantadas en un mismo HTML, en teoría, digamos en la teoría. Uno puede hacer aplicaciones de navegación, pero en la teoría se levantan en un solo HTML, en un solo index, desarrollado por Facebook, y eso creo que es lo que le dio como el gran empuje. Facebook es un maquinón tecnológico, digamos, a lo que ha llevado no solamente la plataforma de Facebook, sino los productos que están desarrollando. Y bueno, y ni hablar, digamos, del gran empuje que le ha dado toda la comunidad de software libre que van contribuyendo diariamente a lo que es el repo de Git. Bueno, es uno de los repos que más movimiento tiene en lo que es React, así que son contribuciones y desarrolladores y desarrolladoras que contribuyen todo el tiempo. Sus objetivos son claros. Quienes desarrollaron, digamos, el primer concepto de React fue, bueno, hacer una librería que sea declarativa. Lo que estábamos viendo recién con Facu, se utilizan muchísimo lo que son los componentes funcionales. Ya vamos a ver qué es, que sea sencillo de utilizar, que su curva de aprendizaje sea lo menos tediosa posible y que sea fácil de combinar. Y vamos a ver por qué. Hay múltiples plataformas desarrolladas con React, como Airbnb, como HelloSign, como Netflix. Hay muchísimos, digamos, Mercado Libre, también está lo que es toda la parte de Mercado Pago, también está desarrollado con React Native. Así que hay muchas plataformas desarrolladas sobre esta tecnología. Y para entender, digamos, por qué, digamos, React es tan disruptiva, más allá de que también hay tecnologías como Angular o como Vue, que también son muy disruptivas. ¿Por qué es tan disruptiva? Bueno, para empezar, porque es una librería, o sea que su instalación significa poco peso, digamos, a lo que es nuestra aplicación inicial. Es decir, con nada estamos levantando una primera aplicación. Y por otro lado, digamos, su gran disrupción se debe, o su gran valor agregado se debe a cómo vino a romper un esquema de lo que yo le digo el antes y el después de React. Es decir, el desarrollo, cuando React se presentó y cuando React empezó a ser realmente funcional y a ser utilizado por la comunidad. Entonces, bueno, esto despierta la pregunta, ¿cómo era el desarrollo pre-React? Bueno, pre-React nosotros hacíamos una división de nuestros proyectos en 3 carpetas fundamentales. Después podemos, digamos, hablar sobre qué entraba en cada una de las carpetas, pero 3 carpetas eran las fundamentales. La carpeta public, la carpeta styles y la carpeta script. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando estábamos pensando en una aplicación, cuando estábamos haciendo el desarrollo de una aplicación, de nuestro proyecto, estábamos pensando en la división de código, o sea, en la separación de toda nuestra documentación que hacía parte, que hacía a nuestro producto final. Lo estábamos pensando por separarlo por código, es decir, todos nuestros HTML estaban por un lado, todos nuestros estilos estaban por el otro y todos nuestros scripts estaban por el otro. Combinarlos era una mala práctica, ¿sí? Nosotros teníamos que tratar de que el JavaScript estuviera lo más limpio posible, de que el HTML estuviera lo más limpio posible y que los estilos estén lo más limpio posible. Igual no podemos combinar, digamos, estilos. Pero a lo que iba es que el index, sobre todo el index HTML, estuviera limpio de lógica y solamente fuera el esquema por un lado, los estilos y lo visual, digamos, por el otro, y la lógica y la funcionalidad en la carpeta de los scripts. ¿Qué viene a hacer React? React viene a decir, bueno, basta de esta filosofía de separación por código, vamos a empezar a volver un poco los pasos, a volver un poco lo que era el desarrollo anterior, pero siempre, digamos, también teniendo en cuenta cuáles habían sido los errores y qué es lo que impulsó a esta separación por código, y vamos a hacer una separación, pero ahora por funcionalidad. Es decir, nosotros vamos a tener una carpeta N nombre, que va a tener
nuestro código HTML, nuestro código JavaScript y nuestro código CSS, ¿sí? Entonces ahora la división no va a ser tanto por la extensión de nuestro código, o sea, la naturaleza de nuestro código, sino más bien por la funcionalidad y a qué apuntaba ese desarrollo. Si teníamos una cabecera que estuviera por un lado, si tuviéramos el body de una determinada aplicación que estuviera por el otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas y en qué se gana al utilizar React? Por supuesto, digamos, esto no quiere decir que se tienen que casar con React, pero ¿cuáles son las ventajas, digamos, de la utilización de la librería? Por un lado, cómo se basa en una filosofía de componentes, al igual que Angular y que Vue, el Virtual DOM, y ya vamos a ver, digamos, a qué hace referencia con Virtual DOM, a la amplia comunidad que sostiene todo lo que es la estructura de React y que está todo el tiempo, digamos, alertando sobre distintos assets o distintas cuestiones que pueden ser errores propios de la librería y que se van resolviendo en la marcha, a su utilización de ECMAScript 6 y a la compatibilidad, digamos, que Babel provee para poder leer código de JavaScript moderno y traducirlo para que tenga compatibilidad con los diferentes navegadores. Su isomorfismo, es decir, que se adapta absolutamente todo, su compatibilidad con Webpack, su integración con Redux y Context API para poder manejar estados globales y la posibilidad también de poder trabajar con React Native en aplicaciones nativas, en desarrollo, digamos, con la misma sintaxis en desarrollo para aplicaciones mobile. ¿A qué hacemos referencia cuando estamos hablando de filosofía de componentes? Nosotros pensemos, digamos, en nuestra aplicación, hagamos de cuenta que tenemos una aplicación, por ejemplo, de noticias, y tenemos una portada, tenemos las distintas secciones con las noticias tal vez menos relevantes, otra sección con el contacto, etcétera, etcétera, pensando, digamos, en una aplicación real. La filosofía de componente nos invita a pensar de que hay manera de pensar cada una de esas secciones de manera separada, es decir, cada una de las secciones, en este caso en la imagen tenemos la portada, bueno, pensar la portada por un lado en la estructura y la semántica que va a tener, o sea, es decir, el código HTML que significa esa portada, que tiene una imagen, que tiene una sección, etcétera, etcétera. Por otro lado, los estilos que va a tener esa portada, su código, es decir, CSS, y por otro lado, la funcionalidad. Si tal vez va a ser con flechas de atrás y adelante, si se va a poder mover, si va a aparecer en el momento en que la landing se renderiza por primera vez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta filosofía de componente lo que invita a pensar es, bueno, pensarlo de una manera tan abstracta que posibilita la reutilización, porque nosotros podríamos pensar una sección portada para utilizarlo no solamente en nuestra aplicación actual, sino también en una aplicación, en otra aplicación, o en esa misma aplicación en distintas partes de la navegación de la misma. Por otro lado, otro de los beneficios que habíamos hablado que tiene la utilización de React es el Virtual DOM que levanta y que tiene, digamos, que ver con esto. Anteriormente nosotros cada vez que generábamos un cambio, que se generaba un cambio por la interacción que tenía el usuario con los distintos componentes de la aplicación, se renderizaba toda la aplicación. Es decir, toda nuestra pantalla se refrescaba y se emitía un nuevo render, un nuevo evento de renderizado. Lo que hace React, que también hace Angular, es, digamos, almacenar ese primer DOM y no modificarlo, sino hasta que nosotros le avisamos, sino hasta que detecta un cambio, y ese cambio solamente lo va a hacer en el nodo que generó el cambio, y no así en toda la estructura del DOM. De esa manera, digamos, logramos aplicaciones mucho más performantes, porque imaginen, digamos, en una aplicación de gran envergadura que tenga mucho alcance, que esté, digamos, renderizándose a cada interacción que el usuario tiene con alguno de esos componentes, en vez de que el renderizado sea completo, va a ser un renderizado parcial solo del componente que está interactuando y que está generando la modificación. Entonces, hablando, digamos, ya más en lo que es la estructura de React. React, una vez que nosotros con el script, digamos, que nos provee la documentación, con el comando que nos provee la documentación, levantamos una primera aplicación, se levanta un proyecto, que en este caso yo, por ejemplo, di un curso y aproveché, digamos, la estructura,
que consta de tres carpetas fundamentales, principales. Por un lado el public, que es todo lo que a nosotros nos va a servir en el momento de hacer el building de la aplicación, es decir, en el momento de llevarla a producción. Por otro lado, todo lo que es la carpeta de los node modules, es decir, toda la documentación y los archivos que necesitamos para poder levantar nuestra aplicación en React. Y por otro lado, lo que es el source, que ahí va a estar, digamos, lo que a nosotros nos importa como developers, que son todos los archivos y todo el código que va a hacer a nuestra aplicación, que va a hacer, digamos, a la construcción de la aplicación. En esta imagen, por ejemplo, tenemos cuál es la landing, la primera aplicación que se levanta una vez que nosotros creamos un proyecto en React. Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta son estos dos documentos que son fundamentales, el app.js y el index.js, y por qué son, digamos, tan importantes. El app.js es importante porque es justamente lo que estamos viendo en esta imagen, es el app, es lo que se está levantando en nuestra aplicación, ¿sí? Y el index.js en realidad es el lugar en donde se está haciendo el renderizado. Si nosotros vemos en el index.js, que vendría a ser esta imagen, estamos viendo que estamos importando en una semántica, digamos, de HTML, con otra convención que es el Pascal Case, con mayúscula. Estamos haciendo una importación de un app que vendría a ser esta función. Si nos remontamos, digamos, a lo que fue la charla de Facu, vamos a entender, digamos, de todo lo que es la parte funcional de React. Estamos haciendo una importación de un app que vendría a ser este archivo y que se está levantando. Justamente nos está mostrando en pantalla esta importación. Digamos, ¿en qué tiene tanta relevancia el index.js? Es que va a ser el encargado justamente de levantar nuestra aplicación base. Nuestra aplicación base siempre va a ser lo que se va a estar viendo en pantalla. Vamos a estar trabajando también con eso un ratito más tarde. Bueno, yo acá les traje distintas formas de levantar un componente. Por ejemplo, levantamos un componente que se llama mycomponent.jsx, donde tenemos, primero y fundamental, la importación de React como librería. Tenemos que importarlo justamente de la carpeta de lo que son los node modules. Desde ahí lo traemos la librería. Declaramos una constante, una función, una arrow function, que esté retornando, por ejemplo, una etiqueta h1, que vendría a ser un título de primera prioridad en un HTML convencional, que devuelva el hello world. Lo exportamos por default porque es el único archivo que se va a estar exportando en todo el documento. Y lo importamos, fíjense en este juego de export e import, y lo exportamos a lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, que es nuestra aplicación base, que se está renderizando justamente en el index.js. Entonces, fíjense, yo me lo importo desde donde lo tengo, desde el directorio donde lo tengo, y lo retorno un hello world. Entonces, yo en la visualización, en mi ventana, voy a estar viendo el hello world, cómo me está retornando justamente la aplicación el hello world. Ahí ya tenemos hasta ahora construido nuestro primer componente. Ahora, fíjense en esto. Tenemos lo que es las props, las famosas props, que son clave para todo, para poder reutilizar nuestro componente. Hasta ahora nosotros acá tenemos montado nuestro primer componente, pero si nosotros vemos, estamos devolviendo un hello world que se dice que cuando está de esta manera es que estamos quemando el componente. ¿Por qué lo estamos quemando? Porque no lo estamos pensando para su reutilización. En caso de que yo quisiera volver a utilizar el hello world, pero con otro, por ejemplo, con otro contenido entre el H1, no podría porque lo tengo quemado, no tengo manera de cambiar ese hello world. La manera de poder cambiarlo es haciéndolo a través de propiedades. De esa manera nosotros estamos haciendo ese contenido del H1 dinámico. ¿Cómo se los pasamos? Una de las formas de pasárselos es a través de lo que es recuperando lo que es el objeto props, que justamente por ser un objeto nosotros podemos llamar a su propiedad, por ejemplo, a su atributo title. Ya vamos a ver de dónde sale este atributo title. Recuperamos las props y lo mostramos en pantalla a través de lo que son las expresiones en JavaScript, que es lo que justamente me permite en React poder manipular JavaScript en lo que sería una estructura HTML. Otra forma de hacerlo es a través de la desestructuración en los parámetros. Lo hacemos de esta manera. Lo único que estaríamos haciendo es desestructurar el objeto props
estamos extrayendo su atributo title y lo estamos mostrando en pantalla a través de lo que es las expresiones. Y por otro lado, también a manera de desestructuración, pero fuera de lo que son los argumentos de una función, estamos desestructurando el atributo title del objeto props y lo estamos mostrando y retornando en pantalla. Expresiones, lo que venía diciendo, me permiten, digamos, poder manipular código JS en lo que sería una estructura HTML, algo, digamos, inédito porque anteriormente teníamos todo separado. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, yo tengo en mi componente Hello World, estoy pasando una propiedad, un atributo que se llama translation, que está seteado en true. Yo se lo paso por parámetros a través de las props, lo estoy desestructurando. Acá podríamos hacer, por ejemplo, un props.translation para poder recuperarlo si no lo quisiéramos desestructurar. Y estamos retornando el mismo H1 y diciéndole, si translation es true, me va a estar mostrando el hola mundo, y si translation es false, me va a estar mostrando el hello world. En este caso, como a través de las props le estamos seteando translation como true, me va a estar mostrando el hola mundo. Si en este caso yo le seteara el translation como false, me estaría mostrando el hello world. Reutilización, ¿por qué hablamos de reutilización? Porque fíjense cómo yo con la misma lógica, es decir, copiando y pegando literalmente el componente y utilizando la misma variable, en este caso title, yo le puedo estar seteando distinto valor a la variable y puedo estar mostrando distinto contenido. En este caso, por ejemplo, en el primer caso estamos seteando la variable title o la propiedad title como hello world, entonces me muestra el hello world. En el segundo caso lo estamos seteando como hola mundo y me devuelve el hola mundo. Y en el tercer caso lo estamos seteando como salute mode y me está devolviendo el salute mode. Una cosa más a tener en cuenta son los eventos. Eventos en lo que es React. ¿Cómo nosotros podemos hacer uso de un evento? Bueno, anteriormente en HTML también se podía hacer, pero no se hacía para poder mantener el HTML lo más puro que se podía, digamos, para no mezclar JavaScript con lo que era HTML. Hoy en día la manera de utilizarlo es declarando el evento, ¿sí? el tipo de evento que vamos a estar trabajando. En este caso, por ejemplo, en un botón estamos declarando el evento onClick, que vamos a estar haciendo uso de eso. Declaramos una RedFunction que me ejecute determinada función, que yo se la paso, por ejemplo, tengo declarada una función de un manejador del clic, que cada vez que yo le haga clic al botón, voy a estar ejecutando una alerta que me devuelva él haciendo clic. Entonces, de esta manera, fíjense que nosotros ya no estamos usando los famosos los famosos manejadores de eventos desde el mismo JavaScript, sino que lo estamos declarando en el mismo HTML. Y está bien, digamos, mezclarlo está bien. Eventos suben, las props bajan, eso es importante en lo que es la filosofía de JavaScript y es algo, en la filosofía, perdón, de React, y es algo que la documentación hace mucho hincapié, de que yo siempre que estoy trabajando, digamos, con lo que es el bindeo de la data, tengo que tener en cuenta que los eventos siempre van a subir y las propiedades siempre van a bajar, y no viceversa. O sea, yo no puedo hacer que las propiedades suban. Entonces, ¿por qué, digamos? Fíjense en el ejemplo, yo tengo un botón declarado que le estoy bajando justamente una props que es el haciendo clic. El haciendo clic se va a venir hasta acá. Fíjense que el haciendo clic es el mensaje que yo estoy recibiendo en el botón. Y al mismo tiempo yo le estoy pasando una función. Fíjense que le estoy pasando también a través de las props una función, que es el click on, que lo tengo declarado en el padre de este componente. Fíjense que es el padre, digamos, porque lo tiene dentro, ¿sí? En la jerarquía de componentes. Entonces, yo desde el botón estoy recibiendo entonces una función, que es el manejador del click, y estoy recibiendo un mensaje. Y fíjense que cuando yo haga click on cuando yo ejecute esta función, lo que me va a estar mostrando en la alerta es el mensaje, pero es el mensaje que está bajando como propiedad. Es decir, este evento lo que está haciendo es bajar, o sea, baja a través de las props y va a subir esta propiedad justamente al padre, ¿sí? Va a estar haciendo como lo que sería un callback, pasándose, digamos, la función como atributo y ejecutándose en el hijo para subir las propiedades para subir, digamos, entre comillas, las propiedades a lo que es el padre.
Una cosa más a tener en cuenta lo que es React, que es sumamente extensísima la librería, son los famosos hooks, donde por ejemplo nosotros acá tenemos un counter, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, los famosos hooks, vamos a hablar solamente de dos, vamos a hablar del use state y del use effect, porque si hablamos de todo, digamos, son como muchos. ¿Qué tenemos? Bueno, por ejemplo, tenemos por un lado lo que es el use state, que lo que hace es trabaja con una variable que almacena el valor interno de un componente junto a una función que va a ser la encargada de actualizar el estado de esa variable. Entonces, por ejemplo, nosotros acá el counter, el valor interno que vamos a estar manejando es el número que se va a estar mostrando en pantalla. En este caso, por ejemplo, va a estar seteado primordialmente en 0. ¿Sí? En el primer render se va a setear en 0. Por otro lado, tenemos las dos funciones, las de sumar y las de restar. Yo acá hice una validación de que cuando counter sea mayor a 0, solamente ahí va a poder sumar, si no, no. Se las pasamos a las etiquetas de button. Por ejemplo, acá en el onClick le pasamos la primera función. En el segundo onClick les pasamos la función del subs. Y en el medio, si se fijan acá en la línea 23, tenemos una etiqueta H3, que es un título que está mostrando el resultado de counter, ¿sí? Entonces, fíjense que yo acá lo que estoy haciendo es, bueno, cada vez que yo apriete el primer botón de add, voy a estar sumando de uno en uno el contador, y cada vez que yo haga clic en el botón de subs, voy a estar restando el contador de uno en uno, en tanto el contador sea mayor a 0. Por otro lado, lo que vemos acá en el GIF es que hay un pequeño label, ¿sí? Hay un pequeño label que está mostrando una leyenda si se pasa de los 10 clics, ¿sí? ¿Cómo nosotros hacemos eso? A través de lo que es el useEffect, que es otro hook que se ha utilizado y se ha agregado a partir de 2018 para poder manejar estados internos en componentes funcionales en React, donde, por ejemplo, fíjense, yo acá tengo declarado una segunda constante, que es el show y el setShow, es decir, es la variable que va a estar almacenando el estado y la función encargada de actualizar ese estado, que en este caso, en una primera instancia, en un primer render, va a estar seteado en false. Y fíjense acá cómo se usa. El useEffect, lo que hacemos es inicializar, o determinar lo que es una array function o una función anónima. Vamos a decir que counter, cada vez que sea mayor o igual a 10, va a setear el setShow en true, y cada vez que sea menor a 10, va a setear el setCounter en false. Por otro lado, lo que hace este useEffect es controlar las dependencias. En este caso, la dependencia que tenemos es el valor de counter, entonces lo vamos a estar controlando a través de un array de determinados atributos que son justamente las dependencias de las cuales está escuchando el useEffect. ¿Qué es lo que va a hacer el useEffect? Bueno, el useEffect va a forzar un renderizado, ¿sí? Va a forzar, digamos, una especie de render parcial que va a hacer que cada vez que counter llegue a 10, me va a setear el setShow en true, es decir que esto, fíjense acá como en una lógica de AND, estoy diciéndole que cuando la variable show esté en true, vamos a estar mostrando el H5. Entonces yo cada vez, fíjense en el GIF, cada vez que llego a 10, me muestra el label, me muestra la leyenda de pasamos los 10 clics, y cada vez que yo bajo de 10, empiezo 9, 8, 7, me lo va a estar escondiendo porque justamente setShow vuelve a ser false, y por ende no me va a estar mostrando la última, este componente, ¿sí? Y bueno, y eso es todo